¿No ha enviado ningún barco a inspeccionar la mar? No. Desde luego no es un accidente de embarcación. Esto no lo hace una hélice, ni un arrecife de coral, ni ningún Jack el Destripador. Sino un tiburón. Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly. ¡Señor Quintanilla! Voy, hermana. Señor Quintanilla, los ancianitos no pueden seguir aquí, se nos hielan. Es que el tren está entrando en agujas, A hermana. estas edades no se pueden hacer excesos. Además, este pobrecito tiene reuma. Bueno, con la cena se reanimará. Coñac, queremos que nos den coñac, eso. Y claro, después de este nuevo disgusto cualquiera piensa en volver a casa. Mi padre ha dicho que me haría sentar plaza. ¿Y qué demonio es eso? Debe ser algo de militares. Tendrás un uniforme y en el ejército siempre hay porvenir. Sí, no lo pongo en duda, pero no para mí. Si pudiera ser en la marina. Me pirro por ir al mar. Nunca lo he visto. Aterrizaremos dentro de 20 minutos. ¿Lo acepta de buen grado? ¿O empleo la fuerza? Y esta no es anestésica. Pussy, sabe usted mucho más de aviones que de armas. Empuña un Smith & Wesson del 45. Si se dispara tan cerca, la bala atravesará mi cuerpo y el fuselaje como un soplete la mantequilla. La cabina perderá presión y seremos absorbidos y lanzados al espacio exterior. Pero si es así como quiere entrar en los Estados Unidos, allá usted. Por mi parte, prefiero el sistema habitual. Los niños no hacen nada sin una razón. Posiblemente el gigante le había prohibido hablar desde la primera vez que se presentó a ella. Greta obedeció sin duda y no dijo la verdad. Su imaginación infantil creó un cuento. ¿La niña fue maltratada? No. Entonces el criminal habrá actuado por un sentimiento de odio hacia las mujeres. Está empezando a sospechar, creo. ¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es? El comercio es nuestro objetivo aquí en la Tyrell y nuestro lema más humanos que los humanos. Rachel es un experimento, nada más. Empezamos a percibir en ellos extrañas obsesiones. Después de todo, son inexpertos emocionalmente, con unos años para almacenar las experiencias que usted y yo damos por supuesto. Si les obsequiamos con un pasado, creamos un apoyo para sus emociones y, consecuentemente, podemos controlarlos mejor. De ahora en adelante debíamos tener mucho cuidado. No podíamos permitir que nos viesen juntos, ni siquiera hablar por teléfono. Por lo menos no desde su casa, ni desde mi despacho. De modo que ella iba todas las mañanas a eso de las 11 al mercado a comprar. Y yo podía encontrármela de forma que pareciera totalmente casual. ¡Agarrad las herramientas! ¡Las tenemos! ¡Calentadlas! ¡Al rojo vivo! ¡Ponedlas en y estás! ¡Listos! Demostrémosle a esa perra prehistórica cómo las gastamos en esta ciudad. ¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo? Tengo que hacerlo y no lo doy. Pues hay que saltar o estamos perdidos. Y ellos tendrán que volverse por donde han venido. Vamos. Un buen disparo es lo único que deseo. Vamos. Hay que hacerlo. No, déjame solo. ¿Por qué? Quiero luchar contra ellos. Nos matarán. Tal vez. ¿Quieres suicidarte? ¿Y tú? Me he quedado dormida. ¿Por qué no me apartó de su hombro? No quise despertarla. Parecía que estaba a gusto. Le invito a comer algo. No, gracias. Yo me iré al Hotel Windsor. ¿Al Windsor? No le dará tiempo. Salimos dentro de media hora. No, tendrán que esperarme. Dígame, ¿robó algo alguna vez cuando era niño en unos almacenes de estos? No, siempre he sido muy bueno. ¿Y usted? Solía hacerlo. Y lo hago de vez en cuando para no perder la costumbre. Vamos, no sea cobarde. No lo ha hecho nunca y ahora le toca a usted. Él está con ella ahora. No hay nada que ver. Claro que hay. Yo lo he visto por esa ventana. He visto muchas disputas y discusiones. Misteriosas salidas de noche. Cuchillos, sierras, cuerdas. Y desde anoche ni rastro de la mujer. Está bien, dímelo tú. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está ella? Tal vez pretende abandonarla. No lo sé, ni me importa. Empieza la diversión. ¿Cuándo alcanzarás la velocidad de la luz? En cuanto la computadora de navegación nos dé las coordenadas. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Sin cálculos exactos podríamos chocar con una estrella o acercarnos demasiado a una supernova, con lo que se acabaría el paseíto. ¿Qué señal es esa? La pantalla deflectora. Poneos los cinturones. Voy a pasar a la velocidad de la luz. Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría. Ya lo verá.
No, no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Sea lo que sea, no me gusta. Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia. ¿Listos? Listos. Ahora en esta parte que sigue hay algo que no le gustará. Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted? Desde luego que no. Bueno, quitemos un par de cláusulas. Increíble, hasta en esos momentos eres gracioso. Muy gracioso. ¿Qué insinúa? Pues nada, esa historia tiene mucha gracia. Eres un tipo gracioso. ¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo? Sí, claro, eres gracioso. Me refiero al modo en que cuentas las cosas. ¿Gracioso por qué? ¿Qué tengo de gracioso? ¿Dará resultado? No se lo garantizo, pero teóricamente es infalible. Si conseguimos que estalle, todo cuanto hay en este lugar saltará en pedazos. ¿Y si no se produce el contacto? Seré responsable de que se hunda uno de los destructores de su majestad. O tal vez todos ellos. No pensará que lo he hecho intencionadamente. La culpa no es mía. No quería hacerlo, pero lo he hecho. No quería hacerlo, se lo aseguro. Escuche. Sí. ¿Quiere usted hacer algo por mí? ¿Cosérselo? No, algo más sencillo. Juguemos a un juego. Oh, ¿cuál? Verá, yo me tapo los ojos con la mano y usted desaparece, ¿eh? Contaré hasta 10, luego bajaré la mano y usted ya se habrá marchado. Esta mañana he visto a una persona asesinada. ¿Dónde? De un tiro. En un parque. ¿Estás seguro? Aún sigue allí. ¿Quién era? El horror tiene cara. Y uno debe familiarizarse con él. El horror y el terror moral son tus amigos. De lo contrario, se convierten en enemigos espantosos. En enemigos de verdad. Mira eso. Están echando abajo ese edificio. ¿No podrían declarar estas cosas monumentos históricos? Una vez intenté impedir un derribo. Logré que varias personas se tumbaran conmigo delante del edificio y un policía me pisó la mano. Esta ciudad está cambiando mucho.